Me llamo Isabel, tengo 24 años y vivo en Barcelona, en esa parte de la ciudad donde la vida transcurre más despacio que en el centro, pero sigue siendo lo suficientemente ruidosa como para sentirse viva. Nuestro barrio, Les Corts, no aparece en las guías turísticas, y quizá por eso me gusta tanto. Hay mucha vegetación, balcones con ropa tendida, caras conocidas en las tiendas, y por la ventana se escucha como la vecina del tercero pone las noticias cada mañana exactamente a las 8, vivimos en un piso en el tercer piso de un edificio antiguo con escaleras estrechas. Una cocina donde hay que moverse de lado y un balcón desde el que se ven los árboles que permanecen verdes casi todo el año, a pesar del cambio de estaciones. Después del segundo matrimonio de mi madre, el piso se volvió un poco más estrecho. Pero no de forma crítica, simplemente aparecieron más sonidos cotidianos, más voces, nuevos hábitos a los que hubo que acostumbrarse. Su marido, mi padrastro, es una persona tranquila, algo formal, de los que siempre piden permiso para coger algo del frigorífico, incluso si llevan años viviendo allí. Con él llegó también Joaquín, su hijo de un matrimonio anterior, 3 años mayor que yo, con aficiones que cambian constantemente, un interés mínimo por socializar y una expresión que parece decir, estoy aquí temporalmente, no me molestes y todo irá bien. No discutíamos ni éramos amigos, simplemente aprendimos a coexistir en el mismo espacio, intercambiando frases como, ¿has visto mi cable? O, dejaste la cocina encendida. Estoy cursando el tercer año de máster en psicología social. Una especialidad que no fue mi sueño de infancia, pero que con el tiempo se convirtió en una prolongación lógica de mi interés por cómo se comporta la gente en la vida cotidiana, por qué toman decisiones inesperadas y cómo las emociones influyen en sus acciones, incluso cuando no somos conscientes de ello. Compagino mis estudios con un trabajo remoto en uno de los proyectos de investigación de la universidad, centrado en el análisis de patrones de comportamiento, entrevistas, cifras y tablas que, de forma curiosa, me ayudan a entender no solo a los demás, sino también a mí misma. Mi día está estructurado de tal manera que no queda lugar para la dispersión ni para la improvisación. Por la mañana trabajo, después de comer estudio, y hacia la noche me doy un poco de libertad. Veo a mis amigas, salgo a caminar o leo algo que no esté en el programa. Me siento cómoda con un horario claro, donde todo tiene su lugar, aunque a veces parezca un control excesivo, porque precisamente eso me da una sensación de estabilidad, interna y externa. No he tenido pareja desde hace más de un año. No porque alguien me haya herido, traicionado o haya perdido la confianza, sino simplemente porque con mi anterior novio nos fuimos distanciando poco a poco, hasta que la ruptura fue casi rutinaria, sin escenas, sin lágrimas, sin largas explicaciones. Después de eso me quedé sola, no en el sentido de abandonada, sino en un estado de calma elegida, en el que respiro con más facilidad. No siento la necesidad de buscar a alguien, no me descubro fantaseando con un nuevo encuentro, no me inclino hacia la idea del romance, me basta con mi propia presencia, llena de días, acciones, rutinas, no creo en el destino, no me guío por la intuición, no busco a la persona adecuada, entre miradas al azar en el metro. Las personas siempre son una elección, no una coincidencia, y nunca atribuyo significado a los encuentros si no tienen una continuación concreta. En eso hay algo de arraigo, una certeza interior de, sé por qué es así y qué hacer con ello. Y eso precisamente me ha ayudado a mantenerme entera, incluso cuando todo a mi alrededor cambiaba, así que cuando mi madre me dijo que se iban de viaje con mi padrastro, 2 semanas por Portugal, sin planes claros y sin mí, y no lo tomé como una sorpresa, sino como un evento más que simplemente debía marcar en el calendario. Me quedé en el piso con Joaquín, lo cual también me parecía normal, ya que no era la primera vez que compartíamos espacio unos días cuando los adultos se iban. La mañana siguiente a su partida, el piso se sentía diferente, aunque físicamente nada había cambiado, las mismas paredes, las mismas tazas en el escurridor de la cocina, el mismo crujido del suelo junto al baño, pero en el aire había un silencio nuevo, que no era vacío, sino denso, algo incómodo, como si alguien hubiera dejado algo sin decir en medio de la habitación. Me desperté más tarde de lo habitual, me permití una mañana lenta, sin prisas. Preparé café, puse música de fondo, esa que mi madre siempre me pide bajar el volumen, y, por primera vez en mucho tiempo, desayuné junto al balcón abierto, observando a la gente apresurada allá abajo. Joaquín apareció en la cocina. Recién pasadas las 11, con el pelo revuelto y una camisa puesta al revés, de forma tan descuidada que no pude evitar sonreír, aunque no dije nada. Asintió, murmuró algo sobre una mala noche y se puso a mirar su móvil, lanzando de vez en cuando comentarios hacia la cafetera, que, según él, otra vez hace ese ruido molesto como si quisiera convertirse en un avión de combate.
Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, surgía entre nosotros algo parecido a una conversación normal. No era necesaria, pero tenía una naturalidad que no se sentía forzada. Durante los días siguientes no intentamos cambiar nuestro ritmo habitual de vida, pero tampoco mantuvimos la misma distancia a la que estábamos acostumbrados. No solo coincidíamos en el baño o la cocina, sino que a veces nos deteníamos unos minutos en el salón, hablando de cualquier cosa, una película que pasaban en la tele, una canción que sonaba por casualidad desde el altavoz, o detalles sin importancia que, en otro contexto, habríamos ignorado. No hablábamos mucho, pero las conversaciones se hacían un poco más largas, un poco más sinceras, un poco menos defensivas, como el agua que se filtra lentamente por la tierra, ocupando un espacio que hasta ayer parecía sólido e impenetrable. Una tarde, al volver de clase, ya con la calle oscureciendo, noté que la puerta del piso estaba entreabierta. Algo raro, porque ambos solemos ser meticulosos con cerrar todo bien. Al entrar, vi a Joaquín en la cocina, cocinando algo en la sartén. En lugar del habitual hola, me preguntó si quería pasta, porque claramente había hecho demasiada. No. Sonaba raro, pero tampoco era del todo natural. Era como si hubiésemos empezado a vivir de otra manera, sin hablarlo, sin cambiar nada oficialmente, pero transformándonos por dentro, cada uno a su manera. Noté una atención en su forma de estar que antes no existía, aunque no era invasiva, pequeños gestos, una taza de café que dejaba para mí sobre la mesa, un mensaje de «¿vas hoy a clase?». Me daban la sensación de que ya no éramos solo dos personas obligadas a compartir un techo. Esa noche, acostada en mi cama mirando el techo, me sorprendí pensando en él más de lo que quisiera, no por deseo, sino por curiosidad. ¿Qué hacía? ¿En qué pensaba? Porque a veces parecía tan ausente y otras veces tan presente. Y aunque todavía no me permitía ponerle nombre a nada, algo en mí ya había empezado a cambiar. La noche siguiente, después de un día agotador con 3 entregas en paralelo y varias conversaciones online demasiado secas, sentí la necesidad de desconectarme por completo de todo. No solo quería silencio, buscaba algo parecido a una fuga interior, un espacio donde no hicieran falta las palabras, donde no existiera la obligación de ser racional, contenida, segura. Un lugar donde simplemente pudiera ser, sin un rol, sin una función, sin formar parte de ningún horario. Puse música de esa que siempre logra cambiar el modo de mi mente a uno más tranquilo, casi meditativo, bajé la luz hasta ese punto en que la habitación empieza a parecer una cápsula segura, me quité todo lo que sobraba y me permití disolverme por completo en ese estado, sin intentar controlarme ni dar forma a lo que sentía. En ese momento el espacio era completamente mío, mi cuerpo, mi respiración, las paredes que parecían sostener un límite invisible, uno que nadie debía cruzar. Estaba tan sumida en ese proceso interno, no en pensamientos, ni en emociones, sino en un estado puro, que no escuché de inmediato el leve sonido de la puerta abriéndose. Un ruido que, en circunstancias normales, habría generado molestia o alerta, pero que esta vez pasó desapercibido, hasta que se volvió demasiado evidente. Cuando comprendí que alguien había entrado en la habitación, mi cuerpo se quedó inmóvil, no por miedo, sino por una vergüenza súbita, el desconcierto de volver bruscamente a la realidad exterior, de saber que no estaba sola, que alguien estaba de pie en la puerta y me veía tal como no debería verme. No por el aspecto, ni por la situación en sí, sino por esa apertura completa, esa falta de defensa que yo jamás mostraba de forma consciente. Era Joaquín, y en su mirada había algo que no pude identificar de inmediato. No era desconcierto, ni disculpa, ni vergüenza, sino algo intermedio. Como si entendiera que había entrado en un instante que no debía tener testigos, pero al mismo tiempo no quisiera fingir que no había pasado nada. Nos miramos, y por unos segundos el tiempo perdió estructura, no hubo reacción, ni gesto, ni palabra que aliviara la tensión que colgaba entre nosotros con un peso casi físico. No dijo nada, solo cerró la puerta con cuidado y se fue, dejándome en un estado donde el cuerpo ya se había tensado, pero la mente aún no había regresado del todo. No sabía cómo reaccionar correctamente, no porque fuera un shock, sino porque era una situación demasiado íntima como para encajar en ningún patrón conocido. No era un episodio que pudiera bromearse después, ni uno que se olvidara en media hora, no podía rebobinarse ni anularse. Me quedé en la habitación más de una hora, intentando recuperar el estado anterior, pero ya nada sonaba igual. Ni la música, ni el silencio, ni mi voz interior. Todo se había desplazado ligeramente, y sentía que ese desplazamiento no era casual, aunque intentara convencerme de que no había pasado nada serio. Al día siguiente no tocamos el tema. Me
Desperté temprano, salí de casa antes de que él apareciera por la cocina, sin dejar ni una taza ni la habitual nota en la mesa. Al regresar, noté que también él estaba más callado de lo habitual, no un silencio frío ni una distancia forzada, sino más bien el mismo deseo de no tocar lo que ya se había convertido en una fina, peligrosa capa entre dos personas. Que hasta entonces solo se consideraban compañeros de piso, pero después de eso, ya no quedaba entre nosotros esa frontera segura y neutral. Se había disuelto, sin escándalo, sin palabras, sin gritos ni risas. Simplemente cambió la configuración del espacio en el que vivíamos, y por primera vez sentí que no podía controlar hacia dónde iba todo esto. Pasaron unos días más. Y en cada uno de ellos persistía ese extraño vacío a medias que Joaquín y yo llenábamos con silencios, evitaciones y diálogos domésticos intencionadamente sobrios, sin calidez ni verdadero enfado, solo un cuidadoso equilibrio sobre una línea que hacía tiempo había dejado de ser clara, aunque fingíamos que aún existía. Ambos actuábamos como si nada hubiera cambiado, aunque los dos sabíamos perfectamente que casi todo lo había hecho. Y esa dualidad en la que vivíamos empezaba a desgastarnos, no porque fuera dolorosa o peligrosa, sino porque requería un esfuerzo constante por mantenernos dentro de unos límites que ya no coincidían con lo que sentíamos por dentro. La tensión que se acumulaba no tenía forma clara, no era amor, ni odio, ni conflicto, pero algo en nuestras miradas y gestos crecía, como si alguien apretara poco a poco un resorte que ya casi no ofrecía resistencia. Ese día casi no nos cruzamos. Yo trabajaba en una presentación para un seminario. Inmersa en unos gráficos que, por razones desconocidas, no coincidían como debían, y Joaquín, a juzgar por sus conversaciones telefónicas a viva voz, estaba resolviendo algo con un contratista o algún colega, nunca daba muchos detalles. Y yo normalmente no preguntaba, pero esta vez hasta el sonido de su voz me irritaba, aunque intentara disimularlo. Por la tarde, el piso volvió a llenarse de esa atmósfera extraña, donde todo parecía normal pero nada lo era. Cocinábamos juntos, en silencio, como si no pasara nada, y yo ya estaba por retirarme a mi habitación cuando él soltó, casi con indiferencia, una frase que sonó demasiado seca para dejarla pasar. El contenido no era importante, algo como: vives dentro de tus tablas de datos como si no existiera nada más. Podría haber sonado como una broma, de no ser por el tono, donde se colaban irritación, juicio, y algo más, algo que quizá ni él mismo notó. No respondí de inmediato. Solo lo miré, no con ofensa, sino con esa franqueza que aparece cuando ya no quieres seguir conteniéndote. Después de unos segundos, le respondí, tranquila. Pero con ese tipo de frialdad que ya en sí misma marca una distancia. Al menos no pierdo el tiempo en conversaciones vacías que no cambian nada. Entre nosotros se hizo un silencio, demasiado largo, demasiado elocuente para ser casual. Y vi cómo él se detenía, no con el cuerpo, sino con la mirada, con ese instante de duda que siempre precede a las acciones que cruzan una línea. Yo no me aparté, no di un paso atrás, aunque tal vez debería haberlo hecho, pero no lo hice, porque en ese momento no quedaba ninguna duda dentro de mí. La siguiente decisión no sería lógica, ni medida, ni segura. El beso no fue una sorpresa, aunque nunca hubo antecedentes en nuestras interacciones. Simplemente fue una consecuencia de todo lo que se había acumulado entre nosotros, las miradas, la tensión, los silencios, esa presencia contenida que se volvía cada día menos indiferente. No hubo teatralidad, ni arrebato, fue algo mucho más simple, más honesto, más real, un instante breve en el que dejamos de fingir que todo estaba bajo control, y nos permitimos estar en ese momento sin hacer preguntas. Después de eso, nada cambió de inmediato, nadie soltó frases de película, nadie corrió a buscar explicaciones, nadie propuso hablar. Solo nos quedamos un poco más de tiempo ahí, luego cada uno se fue a su habitación, y supe que ya no podríamos comportarnos como si no hubiese pasado nada. Porque algo había pasado, y lo más importante, los dos lo habíamos permitido. A la mañana siguiente me desperté mucho antes de lo planeado, no porque algo me molestara físicamente, sino porque dentro de mí no quedaba ni un solo rincón tranquilo donde esconderse de los pensamientos que me asaltaron aún con los ojos cerrados. Todo lo que había sucedido la noche anterior no tenía una formulación clara, no encajaba en ninguno de los esquemas lógicos que suelo aplicar a las relaciones personales, y justamente por eso se sentía intensamente real. Estaba sentada en la cama, envuelta en la manta como si buscara una protección física contra la presión de mis ideas, y miraba mi escritorio como si fuera otra realidad, una a la que ahora simplemente no podía regresar. Había demasiado flotando en el aire como para fingir que no había pasado nada. No nos cruzamos hasta el mediodía, y no sabía si era casualidad o una evitación mutua, inconsciente,
del momento en que ya no podríamos conservar la neutralidad. Cuando por fin salí a la cocina a servirme café, Joaquín ya estaba sentado a la mesa, mirando algo en su portátil. Pero su espalda, sus hombros en tensión y la concentración excesiva con la que miraba la pantalla no hablaban de interés real, sino de un intento por enfocarse en cualquier cosa que le permitiera no pensar en lo otro. Ni siquiera levantó la vista, y me descubrí esperando alguna reacción, un gesto, una sonrisa, una frase que rompiera esa tensión extraña que flotaba. Entre nosotros se impedía tanto hablar como guardar silencio, ambos actuábamos como si no hubiese pasado nada, pero en cada movimiento, en cada mirada, en cada pausa entre palabras, incluso en las que hablaban solo de lo cotidiano, había algo nuevo, incierto, inquietante, y a la vez, curiosamente atrayente. Traté de enfocarme en el trabajo, me puse a corregir entrevistas para la investigación, revisé formulaciones, edité datos, pero cada acción se sentía mecánica, como si el cuerpo funcionara por hábito mientras mi mente se encontraba en otro sitio, en ese lugar donde repasaba aquel momento. Y esa mirada suya en la que había demasiadas emociones como para reducirlo todo a una casualidad o a un impulso. No sabía qué pensaba él, y esa incertidumbre me irritaba, no porque quisiera definir algo entre nosotros, algo que oficialmente no existía, sino porque hasta entonces había creído que sabía leer a las personas, que siempre captaba cuando algo cambiaba. Pero con Joaquín todo era distinto, su silencio no significaba indiferencia, pero tampoco era una invitación a hablar, y su mirada no ofrecía pistas. Como si ni él mismo supiera aún cómo se sentía respecto a lo que había ocurrido entre nosotros. Esa noche volvimos a encontrarnos en el salón, ninguno de los dos lo había planeado. Pero cada uno se quedó más tiempo del necesario, como si buscáramos respuestas en la mera presencia del otro, aunque al mismo tiempo temiéramos romper el frágil equilibrio. Hablamos de algo neutro, noticias que vi por casualidad, una película que él quería ver, y en esa conversación había demasiadas pausas, de las que antes no existían. Como si las palabras se hubieran vuelto menos accesibles, porque ahora cargaban otro contexto. Lo miraba, lo escuchaba hablar, y sentía que mi forma de verlo había cambiado, no en el sentido de que me hubiera enamorado o encaprichado, sino en que ya no podía ser indiferente a su presencia, como lo había sido hasta hace apenas unos días. La semana siguiente, cuando la tensión interna ya empezaba a sentirse como algo estable, a lo que en parte me había acostumbrado, y los días volvían a llenarse con tareas conocidas, clases en la universidad, llamadas de trabajo, visitas a la biblioteca y esas tardes rutinarias en las que me sentaba frente al escritorio con los auriculares puestos y el murmullo leve de la ciudad al fondo. De pronto me di cuenta de que esa organización por la que tanto me esforzaba se había convertido más en una fachada que en un estado real. Desde fuera todo parecía en orden, respondía correos, entregaba tareas a tiempo, no descuidaba nada importante. Pero por dentro, algo se estaba moviendo. Y ya no podía ignorar el hecho de que la tranquilidad había dejado de ser una comodidad, ahora se sentía como una máscara que me ponía cada mañana para no tener que mirarme sin filtros. Y entonces lo vi con otra, sin advertencia, sin carga emocional, sin contexto. Solo una foto casual en el feed, un momento cualquiera de un día ajeno, un fragmento de una vida que en teoría no me involucraba. En la imagen, un lugar conocido, mesas al aire libre, tazas de café, ruido urbano de fondo, y él al lado. Una chica que lo abrazaba, reía, le sostenía la mirada con esa naturalidad relajada que no pude pasar por alto. Él no tenía un gesto de enamorado, no mostraba ninguna señal evidente, pero la manera en que se inclinaba hacia ella, cómo la escuchaba, cómo estaba presente en esa conversación, era suficiente para que, de repente, sintiera en el pecho una emoción completamente nueva para mí, no dolor, ni celos, ni rabia. Algo mucho más silencioso, pero más fuerte, un pensamiento fugaz y punzante, que él podía estar con alguien. Y no porque no tuviera derecho, sino porque yo seguía viviendo con la ilusión de que el tiempo jugaba a nuestro favor. No sentí nada dramático, no hubo crisis, ni monólogo interno, ni siquiera una oleada de tristeza. Pero desde ese momento, todo lo que había intentado contener dentro de mí empezó a comportarse de otra manera. Ya no podía fingir que me daba igual cuando entraba a la habitación, que no me importaba en qué andaba, cómo pasaba el día, con quién hablaba por teléfono o por qué regresaba más tarde de lo habitual. Incluso los pequeños detalles, como abría el armario, qué palabras elegía al dirigirse a mí, cómo respiraba cuando estaba cerca, todo eso se volvió más sonoro, y aunque no me permitía sacar conclusiones, sentí que ya no podía seguir
siendo simplemente una observadora pasiva. No le pregunté nada, no por orgullo, ni por indiferencia, sino porque no tenía derecho a hacerlo. Entre nosotros no había ningún acuerdo, ningún compromiso, ninguna frontera. Pero al mismo tiempo, supe que justamente esa ausencia de límites se había vuelto el mayor irritante. Yo vivía dentro de algo que no tenía forma. Y al ver que eso sí podía tomar forma con otra persona, sentí que algo dentro de mí se desplazaba. No para siempre. Pero lo suficiente como para dejar de mentirme. No fue una escena, ni una traición, ni un acontecimiento. Fue una señal simple, no desde fuera, sino desde dentro. Una señal de que ya no estaba al margen. En los días que siguieron a aquel momento en que vi por primera vez a Joaquín con otra chica, todo lo que había estado oculto comenzó a tomar forma, aunque ninguno de los dos pusiera en palabras esos cambios. Los dos parecíamos intentar meternos a la fuerza en la vieja estructura de convivencia, esa donde todo se regula con simples reglas domésticas: quién lava los platos, quién cierra las ventanas, quién compra la leche. Pero esos rituales externos ya no alcanzaban para cubrir lo que se había transformado. Nos comportábamos de forma muy distinta a como lo hacen dos personas que simplemente comparten un piso. Nuestros diálogos se volvieron más breves, pero más tensos. En cada frase aparecía un subtexto que ya no era casual. Su entonación cambió, no de forma radical, pero sí lo suficiente como para que yo percibiera en ella una actitud distinta, algo entre el deseo de alejarse y la imposibilidad de hacerlo del todo. Notaba cómo se detenía en mí con la mirada una fracción de segundo más de lo necesario, como a veces no respondía enseguida, como si evaluara algo por dentro antes de hablar, y luego lo hacía, con esa suavidad rara, casi como una disculpa que antes no existía. A la vez, comenzaron a surgir pequeñas discusiones, nada serio ni agresivo, pero con una emoción que antes no estaba en nuestras conversaciones. Por ejemplo, me hizo un comentario sobre cuánto tiempo paso en el baño por la mañana, y yo, sin contenerme, respondí con más dureza de la que hacía falta. Esa escena pequeña dejó una sensación clara: cada palabra cargaba algo más que simple fastidio cotidiano. No discutíamos como parientes ni como simples conocidos, discutíamos como dos personas a las que ya no les era indiferente el otro. Intenté controlarme, volver a mi ritmo habitual, mantener la distancia, organizar mi día sin tener en cuenta su presencia. Pero con cada nuevo cruce en el espacio común, entendía que algo en nuestra forma de comportarnos ya no era corregible. Empezamos a bromear, no de forma abierta o ruidosa, sino con insinuaciones en las que claramente había más que ironía común. Una de esas bromas tocó el tema de las citas, y sentí en sus palabras una pequeña provocación, como si quisiera ver mi reacción, observar cómo respondía, pero al mismo tiempo se dejaba una vía de escape en caso de que yo no lo siguiera. No. Le respondí directamente, sonreí, pero no dije nada más, porque no sabía si estaba lista para abrirme más allá. Entre nosotros se formó un tipo de silencio especial, no frío ni vacío, sino uno que siempre contenía algo. Estaba lleno de pausas donde se escondían conversaciones aplazadas, pensamientos no expresados, preguntas nunca formuladas. Y cada uno de esos silencios se convirtió en un espacio compartido que los dos, de alguna manera, rodeábamos, pero nunca ignorábamos. Era parte de cómo ya coexistíamos. Me descubrí a veces esperando a que él volviera a casa, y cada vez que entraba en una habitación, sentía dentro de mí una especie de preparación, no para hablar, ni para confesar nada, sino simplemente para estar lista para lo que pudiera pasar. No era enamoramiento, ni una trama complicada, ni un juego de manipulación, era más bien la conciencia de que ya no tenía sentido fingir una normalidad que entre nosotros ya no existía. Porque incluso cuando callábamos, ese silencio sonaba mucho más fuerte que cualquier palabra. Pensaba en él, más seguido de lo que quería, más de lo que antes me permitía. Recordaba aquel momento en que entró en mi habitación, y aquella tarde en que lo vi con otra. Y mientras más repasaba esos fragmentos, más claro tenía que no podía volver al punto cero, incluso si lo deseaba profundamente. Todo lo que había entre nosotros antes ya no existía, y lo nuevo aún no tenía forma, pero ya gobernaba cada mirada, cada silencio, cada permanencia compartida en una misma habitación. Dimos vueltas en círculos alrededor de esta conversación durante mucho tiempo, tanto, que llegué a pensar que nunca ocurriría. Cada uno de nuestros días era un intento por regresar al formato inicial, ritmo habitual, frases neutrales, un silencio aparentemente tranquilo. Pero todos esos, casi, ya no funcionaban. Cada pequeño detalle generaba tensión, no porque
fuera importante, sino porque escondía demasiadas cosas no dichas. Vivíamos cerca, pero no juntos. Y ya no podía seguir así, la conversación no empezó como un plan. No fue una necesidad de aclarar. Empezó por cansancio. Por una noche cualquiera, en la que entré a la cocina a servirme agua y lo vi junto al fregadero. Estaba lavando algo, un plato o una taza, ni siquiera lo miré. Solo me detuve. Tenemos que hablar, dije. Sin rodeos, sin tono. Solo como es, él no respondió. Solo cerró el grifo, se secó las manos con un paño y se giró hacia mí. Me miró, atento, sin defensas. Habla, dijo. Yo estaba apoyada contra el borde de la mesa, tratando de formular la idea de un modo que no destruyera nada de más, pero que tampoco dejara nada escondido entre líneas. Me cuesta seguir fingiendo que todo está bien. No sé estar a medias. Y ahora mismo estamos ahí, en ese, ni una cosa ni la otra, lo sé, respondió. Su voz era tranquila, pero no indiferente. A mí también me está costando. Te vi con una chica, dije tras una pausa. Sin elevar el tono, sin reproche. Solo un hecho, asintió levemente, fue una sola vez. Pensé que si me distraía, sería más fácil. Pero fue al revés. Entonces, ¿para qué? Porque no entendía lo que me pasaba. Y tenía miedo de entenderlo. ¿Y ahora? Se acercó un poco, apoyó las manos en la mesa. Ahora tengo miedo de perderlo, pero no empezamos nada, dije. Oficialmente, pero tampoco pudimos parar. Necesito saber que no estoy sola en esto. Porque no puedo seguir actuando como si esto fuera solo una etapa rara. O estoy en esto de verdad, o me salgo del todo. Pero seguir callando ya no es una opción. Él guardó silencio un rato, pero en ese silencio ya no había distancia. Era un silencio de reflexión. De verdad, yo estoy en esto. Desde hace tiempo. Solo que no sabía cómo decirlo. Sentí como algo dentro de mí aflojaba. Como si por fin pudiera respirar. Pero ahora, no como observadora, sino como parte real. Esa noche no hablamos más. No hubo nuevas definiciones, ni estados, ni decisiones. Pero ya no quedaba falsedad en el aire. Y cuando puso la tetera al fuego y yo me quedé en la cocina, por primera vez en todo este tiempo estábamos juntos. Sin tensión, sin juego. No juntos solo en lo doméstico. Juntos en la elección. Después de aquella conversación breve pero decisiva, todo a nuestro alrededor seguía viéndose igual que antes, nada cambió por fuera. Seguíamos coincidiendo en la cocina, saludándonos con el mismo tono de siempre, hablando de cosas pequeñas, quién compró la leche, cuándo sacar la basura, que queda en la nevera. Todo parecía normal. Pero solo en apariencia. Porque lo que había nacido entre nosotros ya no necesitaba gestos ni explicaciones. No era un romance visible, ni una relación que cualquiera pudiera identificar de inmediato. Más bien era una sensación, esa que surge entre dos personas cuando algo ya ha sucedido, y no se puede ni rebobinar ni borrar. No actuábamos como pareja, pero el silencio entre nosotros ya no era indiferencia. Era algo en el borde, un reconocimiento sin declararlo, una cercanía sin etiquetas. Durante un tiempo pensé que solo nosotros lo notábamos. Que todo ocurría dentro. Pero un día, mientras estaba con Clara en mi habitación, simplemente tomando café y hablando de sus exámenes, todo cambió sin aviso. Estábamos escuchando música de fondo, ella hablaba de un profesor, yo jugaba con un bolígrafo en la mano, y de pronto Joaquín entró en la habitación. Preguntó si podía coger el cargador, no nos miró demasiado tiempo ni a ella ni a mí, y simplemente lo tomó, dio las gracias y se fue. Todo, completamente normal, pero en cuanto la puerta se cerró, Clara se quedó callada. Y luego, sin cambiar el tono, como si siguiera la conversación anterior, soltó, «¿Os lleváis bien, verdad?». La miré un poco más de lo necesario. «¿Por qué lo dices?». Ella sonrió, pero no con ironía ni complicidad, era más bien esa amabilidad precavida que usan los amigos cuando no saben si pueden ir más allá. Nada. Es solo que no os peleáis. Pero hay algo raro. No sé cómo llamarlo. Quizás es que ya nos hemos acostumbrado a vivir juntos, respondí, cuidando que la voz no me temblara. Tal vez, dijo. Pero cuando él entró, tú te callaste. Y te tensaste. Un poco.
Eso siempre significa algo. Bajé la mirada hacia la taza y no dije nada. Por primera vez no me salió inventar una respuesta neutra. Ella no preguntó directamente, no insistió, pero su tono dejó una huella clara en mí y algo, efectivamente, se estaba volviendo visible. Y quizás no solo para ella, porque unos días después, cuando mi madre y su marido volvieron del viaje, lo primero que sentí no fueron sus abrazos ni la alegría de tenerlos de vuelta, sino la forma en que ella me miró. No fue una mirada prolongada, sino el peso de esa mirada, silenciosa, directa, atenta. No dijo nada. Pero cuando Joaquín y yo trajimos las maletas desde el coche al mismo tiempo, ella se quedó en el pasillo y miró. No a nosotros, sino entre nosotros, no hizo preguntas. No cruzó ninguna línea. Pero su silencio revelaba una atención que ya no se podía esconder detrás de la cortesía. Yo intenté no reaccionar, hablar con calma, evitar mirarlo, incluso sonreír un poco menos, pero eso solo hacía que mi autocontrol fuera más evidente. Y por primera vez sentí que cuanto más intento parecer normal, más claro sé. Vuelve que algo en mí ya cambió, esta vez no sentí vergüenza. No tuve la sensación de que estuviéramos haciendo algo mal. Al contrario, fue extraño darme cuenta de que seguía viviendo a medias, creyendo que esconder era igual a proteger. Y ahora, ya no quería esconderme más, por primera vez en mucho tiempo pensé, tal vez no da tanto miedo si alguien empieza a sospechar algo. Da más miedo seguir fingiendo que esto se puede sostener dentro de un no ha pasado nada, después de que empezaron a aparecer las primeras señales externas, preguntas, miradas o simplemente silencios que de pronto se volvían más atentos, entendí que esconderse no era algo que no supiéramos hacer, sino algo que ya no queríamos. No hablamos de ello directamente, no pactamos nada, no hicimos planes para cambiar nuestra forma de comportarnos ni para pasar a otro nivel, pero poco a poco cada gesto, cada cruce de miradas, cada reacción empezó a volverse un poco más libre, un poco más honesta. Como si, por fin, nos permitiéramos dejar de arrinconar la realidad. No tomamos ninguna decisión formal. Solo dejamos de fingir. No dejamos de ser prudentes, pero sí dejamos de hacer como si no estuviera pasando nada. Y en eso había mucho más respeto por nosotros mismos que en cualquier conversación formal que buscara definir qué somos. Porque en realidad, ni él ni yo estábamos listos para ponerle nombre a lo que teníamos. Tal vez porque no sabíamos qué palabras servirían, o tal vez porque esto era tan poco convencional que las categorías habituales no encajaban. Pero lo que sí estaba claro era que ninguno quería perder esta cercanía nueva, frágil, pero ya importante. Una noche, cuando volvimos a quedarnos solos en el piso, mi madre y su marido habían salido a cenar con unos amigos, y yo acababa de terminar una reunión online. Fui a la cocina, donde él estaba cocinando algo, y ni siquiera me dio tiempo a inventar una excusa para empezar a hablar. Las palabras salieron solas, como si las hubiera estado pensando desde hacía tiempo pero solo ahora pudiera decirlas. No pregunté, ¿qué somos?, ni, ¿qué significa esto?, porque tampoco quería encasillar lo que teníamos. Pero ya no podía vivir en un sin nombre total. Así que simplemente lo miré y le pregunté, no por definición, sino por presencia, y ahora que no era una pregunta que buscara una respuesta inmediata, no tenía dobles intenciones ni ultimátum. Solo marcaba un punto, el lugar donde ambos nos deteníamos a mirarnos de verdad, sin miedo a romper el frágil equilibrio. Él no se apuró en contestar, no bromeó, no cambió de tema. Solo apagó el fuego, dejó la sartén sobre una tabla de madera, se giró hacia mí, se apoyó en la mesa y dijo con calma, no lo sé. Pero no quiero renunciar a esto. En esas palabras no había exceso emocional, ni romanticismo, ni intento de impresionar. Solo una honestidad simple, de alguien que entiende, igual que yo, que la situación no sigue ninguna regla, pero que ya tiene peso para él. Y eso era suficiente para que yo sintiera que ya no necesitábamos inventar un nombre para lo que pasaba. Entre nosotros, lo importante era que ya no dábamos la espalda, ni fingíamos que podíamos retroceder con facilidad. Desde entonces, dejamos de ocultar nuestro cambio, no en el sentido de mostrarnos abiertamente como pareja, sino en el de no esconder el vínculo cuando estábamos juntos. Ya no evitábamos estar presentes uno junto al otro frente a los demás, no callábamos de forma artificial cuando alguien entraba a la habitación, no cambiábamos de tono cuando aparecía mi madre o una amiga. Seguíamos siendo nosotros mismos. Pero ahora, juntos, eso no significaba que hubiéramos resuelto qué éramos.
No significaba que hubiéramos empezado algo oficialmente, ni cerrado nada del pasado. Pero ambos reconocimos que ya no queríamos escondernos, y esa fue una decisión que no necesitaba aprobación de nadie. Y aunque aún quedaba mucho por delante, en ese momento, esa postura era la más honesta que podíamos tomar. Desde aquel momento ha pasado algo de tiempo. Lo suficiente para dejar de reaccionar a cada mirada, pero no tanto como para poder ponerle un nombre a lo que estamos viviendo. Seguimos viviendo juntos, la misma casa, las mismas personas alrededor, los mismos sonidos de la noche tras la ventana. Pero ahora, cuando coincidimos en la cocina o compartimos el silencio del balcón, ya no hay esa presión de lo no dicho. La incertidumbre se ha ido. Sin grandes conversaciones. Sin etiquetas, simplemente nos quedamos. No porque tuviéramos que hacerlo, sino porque ninguno quería irse, no hicimos promesas, no trazamos planes, no pusimos condiciones. Pero en cada ¿estás en casa? ¿O vas a cenar? Ahora hay más de lo que antes había. No es pasión. No es romanticismo. Es algo más profundo, una calma que llega después de las dudas. Una cercanía que no necesita mostrarse. Una elección que no pide ser explicada con ruido. Esto no es una historia de casualidad. Es la historia de dos adultos que vivían cerca. Y, de pronto, comenzaron a verse. No a través de ideas, sino de verdad. Con todas las pausas, las miradas, el silencio que ya no esconde nada, no inventamos un nombre para esto. Pero dejamos de huir de ello. Y tal vez, por primera vez en mi vida, no quiero anticipar cómo va a terminar, porque mientras estemos cerca, eso basta, no todo lo que no tiene nombre es pasajero. Algunas cosas simplemente no necesitan título.